Bienvenida al segundo Congreso Internacional de Literaturas y Culturas Andinas, tras los pasos de Elena Altuna. Me ha tocado dirigir la mesa número 4, Estudios Performáticos en el Mundo Andino, Acción, Oralidad, Música, Canto, Danza, parte 2. Vamos a iniciar con la exposición del tema La memoria del migrante, un análisis del huayno, expreso Puquio Pérez Alvela, de Edi Rafael Santiago Guamani. Él realizó sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es bachiller en literatura por la Universidad también Nacional Mayor de San Marcos, escribió reseñas en el diario La República y es el actual presidente del Club Provincial Santa María de Ixua, Lucanas. Entonces, Rafael, puedes empezar con tu ponencia. Bien, muchas gracias por la presentación. En primera instancia, pues saludo al CILCA en su segunda edición y sobre todo, pues agradezco muchísimo la invitación. Voy a empezar entonces para iniciar con esta exposición compartiendo pantalla. Espero que se pueda observar. Justamente el tema o el título, como ya se ha anunciado, de la exposición o la ponencia del día de hoy es precisamente La memoria del migrante, un análisis del huayno expreso Puquio Pérez Alvela, ¿no? Brevemente quisiera comentar cómo así nació o surgió la idea de poder analizar o trabajar con este huayno. Y es que precisamente he podido observar que el presente huayno, que tiene como uno de sus temas la migración, al día de hoy, pese al tiempo que ha pasado desde su origen, al día de hoy pues sigue permaneciendo, ¿no? Sigue teniendo un público y es algo que vamos a rastrear o intentar pues explicar a través de esta breve ponencia. Pero antes quisiera pues en un comienzo a desarrollar un poco lo que es el tema de lo que es el huayno, ¿no? El huayno, entonces vamos a dar una serie de aproximaciones a través de ciertas características bastante puntuales, para que de esa manera pues tengamos una noción más clara al respecto. El huayno, pues en sus diferentes vertientes, tiene una característica híbrida, ¿no? Lo que hemos podido observar es que en los huaynos en sí, la idea del sincretismo, la idea de la combinación, la idea de pronto del recibir influencias exteriores, genera pues este carácter híbrido, ¿no? Y así también lo va a anunciar William Rowe y Vivian Schelling, ya por 1991, ¿no? Leo cita. En Perú, el huayno tradicional aún subsiste al lado de estos géneros híbridos. Coexisten géneros viejos, nuevos e híbridos, lo que invalida así aquellos enfoques que proponen una evolución en la que lo viejo es sustituido por lo nuevo, ¿no? Ciertamente, no podemos nosotros inclinarnos por la idea de que el huayno como tal pues ya es cuestión del pasado, por el contrario, ¿no? La retroalimentación del huayno ha hecho que se reactualice a su vez y que al día de hoy podamos obtener o presentar pues al huayno en su máximo apogeo incluso, ¿no? Y esto me lleva justamente a la segunda característica, ¿no? Que es precisamente la posibilidad de adaptación. Eh, eh, Al respecto del origen del huayno, pues hay una diversidad realmente o bueno, hay una diversidad de posturas, ¿no? Algunos consideran que el huayno nace desde una época precolombina, otros más bien anuncian que se forja justamente en la época de la colonia, ¿no? Lo cierto es que al día de hoy, pues el huayno ha tenido bastante preponderancia porque ha también sabido adaptarse a las diferentes circunstancias que ha habido, ¿no? Y nuevamente, esta idea también lo trabaja pues Carlos Guamán, que es uno de los principales estudiosos en torno al huayno, y en su libro ya clásico con respecto a este estudio, Urpis Chayay, nos lo demuestra, ¿no? Al confrontar el huayno, su realidad presente y pasada, pone en evidencia el conglomerado de influencias culturales que confluyen en ella como manifestación artística, tradicional y moderna a la vez, ¿no? Esta idea de ir, ¿no? De ser parte, ¿no? De una totalidad. Por lo tanto, es importante reconocer que el huayno se readecúa y se afirma a su memoria, ¿no? Ciertamente, pues, vamos a darnos cuenta que con la globalización y con la facilidad del contacto cultural, pues, se genera en sí
una retroalimentación del huayno, ¿no? Acá en Perú, por lo menos, la idea del huayno se diversifica en muchas áreas, ¿no? La chicha, que es uno de los géneros musicales propios de la migración, nace justamente de la influencia con el huayno, ¿no? El huayno también a su vez comienza a relacionarse o a presentarse en géneros como el rock, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el huayno comienza a calar en diferentes espacios, ¿no? En diferentes géneros musicales, ¿no? Otro aspecto que también se destaca de este breve fragmento de Carlos Guamán es precisamente cómo se afirma a su memoria, ¿no? Es decir, cómo de pronto el huayno también posee, posee también esta característica de la memoria, ¿no? Que la vamos a profundizar un tanto más en las siguientes características, ¿no? Ya la penúltima que voy a citar al día de hoy es que el huayno, como género musical andino, también es la expresión y fortalecimiento de la identidad cultural, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Nuevamente con Carlos Guamán, leo la siguiente cita, ¿no? La música les permite autorreconocerse y reencontrarse con su raíz sociocultural. La música es, pues, como veremos más adelante, un recurso purificador y catártico que armoniza el pensamiento, siendo parte de la tradición oral y la memoria colectiva. El huayno constituye un referente importante en la configuración de la identidad local o regional, ¿no? De pronto, cuando nosotros vamos a adentrarnos ahora a este huayno que vamos a analizar, Expreso Puquio Pérez Alvela, lo interesante va a estar en que este huayno en realidad retrata un episodio histórico dentro de lo que es la realidad andina del sur del Perú, ¿no? Específicamente pues en Ayacucho, ¿no? Vamos a observar aquí que en este Huayno Pérez Alvela se retrata la idea de la migración, ¿no? El desarraigo, ¿no? El momento de la despedida, ¿no? La voz musical justamente aparece allí de una forma pues trágica, ¿no? En ese sentido, vamos a observar que efectivamente, ¿no? A través de la memoria, a través de pronto de la rememoración, eh, y justamente a través del huayno es como migrantes andinos radicados ahora en la ciudad, en la capital limeña, pueden justamente reencontrarse con sus raíces culturales y a su vez pues reafirmarlas, en otras palabras, fortalecerlas, ¿no? En ese sentido también, ¿no? Se agrega al huayno en su carácter de fortalecimiento, ¿no? Ese es uno de los aspectos puntuales que rescato y que van a servir muchísimo para justamente entender por qué razón al día de hoy también Expreso Puquio Pérez Alvela posee la, prevalece, ¿no? Al día de hoy pese a las décadas que ha pasado, ¿no? Finalmente, para acabar con este primer punto, quisiera justamente comentar el aspecto del huayno como memoria colectiva, ¿no? Justo como lo había comentado, ¿no? En Expreso Puquio vamos a observar que eh, se retrata un episodio histórico, ¿no? Este episodio de la migración, ¿no? En ese sentido, pues, Expreso Puquio, al igual que muchos otros huaynos, también, ¿no? Es básicamente testigo de momentos o cambios pues sociales, políticos, culturales, históricos, dentro de lo que vendría a ser la realidad de una determinada comunidad, ¿no? He ahí que, por lo general, vamos a ver pues que el huayno conserva lo que llamamos pues memoria colectiva, que justamente también lo desarrolla Carlos Guamán, ¿no? Partiendo de esta idea, es como nosotros también podemos observar al huayno en su carácter de discurso testimonial, ¿no? Eh, ¿Por qué recaigo aquí? El testimonio, como ya muchos de nosotros entenderá, es en realidad pues una categoría que proviene, ¿no? Proviene de pues un lenguaje más ligado pues al derecho, ¿no? A las leyes. No obstante, en las humanidades el testimonio cobra una importancia muy, muy sustanciosa. Y esto se debe a que en el discurso testimonial se aborda la idea de que a través de los testimonios se pueda pues confrontar la historia oficial, ¿no? Y el huayno puede tener también esa peculiaridad, considerando pues que los huaynos retratan pues episodios, momentos históricos de una determinada comunidad. Estas a su vez pues van a comenzar a eh, interpelar, ¿no? A una historia archivada, ¿no? A una historia documentada
cuya característica fundamental es la fijación, ¿no? Mientras que el huayno más bien es la idea de romper, ¿no? De romper a través de la versión propia de los protagonistas, ¿no? En este caso, del personaje andino, ¿no? Eh, Esto también justamente desemboca en la idea de irrumpir el discurso histórico oficial, ¿no? Entonces eso es algo bien interesante, ¿no? Cómo la memoria colectiva puede también generar tensiones en un discurso oficial histórico, ¿no? Que si bien pues tiene la idea de ser más, tener una base científica, objetiva, también vamos a observar pues que no necesariamente pues toma en cuenta reivindicaciones de comunidades subalternas, marginadas históricamente, ¿no? Entonces ahí el huayno es donde recae, ahí es donde recae pues la importancia del huayno en tanto irrumpe, ¿no? En cuanto retroalimenta el discurso oficial histórico, ¿no? Y esto genera pues lo que puede entenderse como una renovación, ¿no? Entonces, en ese aspecto también el Why Not cobra también una importancia sumamente clara, ¿no? Justamente ya una vez hecho este aspecto, puntualmente voy a acercarme a lo que es Espresso Pukio, Pérez Alvela. Es un Why Not muy melancólico, tiene una dosis también de desarraigo, por lo tanto, cada vez que se escucha este Why Not hay la idea de la tristeza, ¿no? La población migrante es precisamente la que considera este huayno como uno de los principales himnos, ¿no? La población migrante específicamente de la provincia de Lucanas, en Ayacucho, Perú, ¿no? La fecha de creación se entiende que es a mediados del siglo XX, ¿no? No se tiene una fecha específica y esta es una característica también puntual del huayno. No existe, pues, hoy en día quizás un tanto más, o un tanto menos, perdón, pero antiguamente no existía en el huayno, pues, una fijación, ¿no? No es que había una firma por cada huayno que se creaba. Su característica fundamental era el anonimato, ¿no? Por lo tanto, también no se puede percibir la idea de que hay un autor o hay de pronto una fecha de creación, ¿no? Pero se calcula que es justamente a mediados del siglo XX, ¿no? Uno de los principales compiladores a quien definitivamente hay que mencionar es Modesto Tomairo, ¿no? El pionero, es decir, Modesto Tomairo, también reconocido como Moyicha, es uno de los que en un inicio, pues, de alguna forma, pues, recopila justamente este canto que al día de hoy, pues, tiene su preponderancia, como lo habíamos anunciado. Está escrita, o mejor dicho, está compuesta en quechua. Los instrumentos más comunes son el arpa y violín, típica de la zona de la provincia de Lucanas, en Ayacucho. Hay algunos que de pronto también agregan la guitarra, ¿no? Pero el arpa y violín son como que los símbolos más perennes. Y el tema es la migración, ¿no es así? Aquí vemos justamente un retrato de lo que vendría a ser, pues, un disco, ¿no? De ese entonces. Estamos aquí, pues, cerca de los años 70, ¿no? Y acá vemos a Modesto Tomairo justamente presentándose, ¿no? Y lo interesante de esto es que podemos encontrar ciertas características puntuales y distintivas, ¿no? El color que se utiliza, la vestimenta, ¿no? En un momento álgido de la vida en la capital, donde existía pues marginación, la discriminación. Esto generaba pues que de pronto, como solía decir pues mi padre, que también es un migrante de los años 80, que pues había cierto temor, ¿no? En expresar el wine, en escucharlo, ¿no? Pero vemos justamente a través de estas imágenes cómo se comienza a invertir, o más que invertir, subvertir la propuesta, ¿no? A través de la colonización de los migrantes en las periferias de la ciudad, comienza pues a tener cierto empoderamiento, ¿no? En ese sentido, pues, Espresso Pukio también tiene su relevancia. Vale decir, ¿no? ¿Por qué considero que este wine no tiene realmente hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, pues tiene una existencia, ¿no? Y eso se debe sobre todo a sus reinterpretaciones. Uno de los primeros es precisamente Manuel Chaprado, con guitarra indígena y madre andina, ¿no? Dos álbumes en los cuales presenta precisamente a Expreso Pukio, ¿no? 1981, luego 2007, luego vamos a ver a Porfirio Aybar con Mensajes Andinos en 2014. Es decir, ya va comenzando pues el bueno a ser reinterpretado. La reinterpretación nos da a entender
que también existe un público objetivo que lo consume, ¿no? En ese sentido, podemos al día de hoy entender que este wine no tiene aún, pues, como ya lo venía diciendo, cierta preponderancia, ¿no? Y eso sin tomar en cuenta, pues, ya las diferentes reinterpretaciones no necesariamente masivas, tan populares como estos autores, ¿no? Que en definitiva los hay. Me dicen que quedan solamente 3 minutos y quisiera por lo menos centrarme en un aspecto fundamental, que es bueno, esta es la segmentación, ¿no? Del wine, que es precisamente el siguiente análisis, ¿no? Si puntualmente lo voy a mencionar. En este caso, como mencionaba, pues Espresso Pukio tiene como tema esencial la migración. Y a través del canto vamos a observar justamente cómo se divide, ¿no? Entre lo propio y lo foráneo, ¿no? Los diferentes elementos, ¿no? El personaje andino que vive justamente en el campo, eh, se relaciona muchísimo, ¿no? Con la idea de la naturaleza, expresados a través del árbol y la piedra, ¿no? Cuando me estuve aferrando al árbol y la piedra, justamente en este momento de la despedida, ¿no? La idea de la familia, expresado por lo menos en esta segunda estrofa, ¿no? Madre, no estés llorando, mañana pasado estaré regresando. Padre, no estés triste, mañana pasado estaré volviendo, ¿no? También la familia, la naturaleza, son partes identitarias de las comunidades andinas, ¿no? Y eso se observa justamente en este huayno, ¿no? En su carácter en su característica fundamental de, de identificación cultural, ¿no? Y finalmente, pues, el arpe y violín que al final también se menciona, ¿no? Destaco esto como lo propio porque es parte de la identidad cultural de la voz poética, vamos a llamarlo, porque después de todo el huayno también se formula como poesía andina. Y lo foráneo, pues, es justamente el expreso pukio, que es la modernidad, el pueblo ajeno, que tiene que ver con lo desconocido. Acá es cuando le interpela al bus, ¿no? ¿A dónde me estás llevando? Un pueblo ajeno que no conozco en un inicio. Y la agencia misma, ¿no? La agencia de viaje, donde precisamente también se da el espacio de despedida, ¿no? En ese sentido, pues, podemos observar que en este wine en particular hay una marcada diferencia, ¿no? Entre lo propio y lo foráneo. Y lo propio, que es visto de manera eufórica, es decir, de manera óptima, por la voz poética, tiene que ver muchísimo con principios andinos, ¿no? Que es justamente la idea de la naturaleza, la familia, incluso el arpa y violín, que son productos culturales de dicha comunidad, ¿no? En contraposición ¿a qué? A la idea de la modernidad, a la idea de lo desconocido, y eso pues genera también un testimonio histórico, y acabo con esto, en el sentido de que si nosotros retrocedemos pues a los años, a la segunda mitad del siglo XX, vamos a observar que la migración no es una cuestión óptima, ¿no? No hay necesariamente la idea de progreso en la migración andina hacia la ciudad. Por el contrario, vamos a observar pues que existen, ¿no? Ciertas tensiones, dificultades, superar obstáculos que van a acompañar pues al personaje andino. Eso sería de mi parte todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rafael, por tu participación. Les recordamos que cada ponente tiene 15 minutos para disertar su tema y al final podemos hacer los comentarios y las preguntas respectivas. Vamos a continuar con nuestro programa. A continuación presentamos el tema El mito y la música en los ritos andinos en la narrativa de José María Arguedas, de Inés Alcántara Silva. Ella es magíster en lenguaje y literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciada en arte y literatura en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Se halla cursando estudios de doctorado en literatura peruana y latinoamericana, también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su campo de investigación es la música andina, el arte tradicional y la obra literaria y antropológica de José María Arguedas. Es miembro del grupo de investigación Es Andino, Estudios Andinos de Interculturalidad Quechua y Aymara, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado artículos de investigación en revistas especializadas de literatura, en volúmenes colectivos.
Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y del Programa de Estudios Generales de la Universidad Norbert Wiener. Entonces, damos una cordial bienvenida a Inés. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero tener buen audio. No sé si me confirmas, por favor, Dionisia. Sí, te escuchamos, Inés. Ok, muchísimas gracias. Primero quiero agradecer a los organizadores por este evento tan significativo. Hemos estado acompañando desde el primer Congreso Migrante en las ciudades de Abancay y Andahuaylas, ¿no? En el año 2019, y esta vez estamos en este segundo encuentro, que es propicio para poder intercambiar estos aprendizajes que estamos desarrollando a través del estudio de la cultura andina. Voy a compartir pantalla para poder iniciar con mi disertación. Correcto, muy bien. Esta vez voy a presentar el tema del mito, la música y los ritos, que es el tema que vengo desarrollando en el curso del doctorado, en el programa de doctorado en literatura peruana y latinoamericana en la Universidad San Marcos. El propósito de nuestro trabajo que vamos a presentar hoy está en relación con revisar esta funcionalidad y el propósito que tiene la presencia de estos componentes míticos, la música y los ritos andinos en la narrativa de José María Arguedas. Particularmente nos vamos a centrar en dos novelas, en Yaguar Fiesta y en Los Ríos Profundos, ya que en ellos hemos encontrado, ¿no? Y los otros también, por cierto, solo que por cuestiones de tiempo hemos especificado estos dos corpus. Y en estos dos mundos narrativos hemos encontrado que existe la presencia de la música, del rito y también de los elementos míticos que permiten la movilización de la cosmovisión, el universo andino, el pensamiento andino, ¿no? Que está bastante bien arraigado en las comunidades andinas. En un primer momento me gustaría revisar algunos aspectos que determinan nuestro ingreso desde algunos conocimientos que me permiten identificar estas características dentro del pensamiento andino, y estos están en relación con los principios andinos y las categorías andinas, ¿no? Encontramos que en la matriz andina hay un orden de saberes que han surgido a partir de la experiencia y de la interrelación con el medio, ¿no? Ya lo decía John Murray en 1972 cuando propone su estudio sobre el control vertical de un máximo de pisos ecológicos para la economía y las sociedades andinas, ¿no? En este estudio John Murray determina que existen archipiélagos verticales, núcleos serranos. A estos archipiélagos verticales los denominan monoétnicos, ¿no? Grupos donde se mantiene, se conserva y se preserva algunos aspectos propios de los ayllus, pero que también al mismo tiempo hay núcleos serranos monoétnicos donde hay un acercamiento hasta estos otros grupos sociales, estos ayllus, donde se movilizan o se intercambian diferentes conocimientos. Todo esto hace pensar que existe este patrimonio sapensal que se ha desarrollado y que está ligado a las concepciones mitológicas, éticas, filosóficas y religiosas según Sterman. Todo esto hace pensar que hay un conjunto de principios y categorías, ¿no? Que rigen el mundo andino. Estos están en relación con el principio de relacionalidad, con el principio de complementariedad, de correspondencia y de reciprocidad. Estos principios se pueden ver en su posibilidad en las categorías andinas como Kama, Kamsa, Yanantin, Aini, Pacha, Huacha, ¿no? Que nos permite ingresar desde los estudios antropológicos y también de los estudios literarios, ¿no? Luego también vamos a encontrar que a partir de estas dos posibilidades de identificación, en los estudios de Joseph Sterman en 1998 y en los estudios de Zenón de Paz de 1905, encontramos que hay un diálogo entre ellos porque identifican características propias sobre esta observancia de los horizontes de sentido, ¿no? Es decir, tipifican el pensamiento andino como un pensamiento y un conjunto de saberes que se desarrollan bajo cierta dimensión holística, ¿no? Es decir, en el mundo andino se cuida, se ayuda, se co-crea
¿no? Hay esta condición de la crianza, de lo conversacional, de lo ritual, de lo celebratorio. A partir de estas condiciones o dimensiones holísticas es que el hombre del Ande tiene relación directa con los elementos de la naturaleza. Es parte de este cosmos animado, ¿no? Es parte de esta posibilidad de identificarse como parte de este universo animado donde existe una relación de conversación, de acto ritualizado, de celebración, ¿no? Entonces lo ritual y lo celebrativo se manifiestan en esta red de relaciones que existe entre los seres y el cosmos, ¿no? Entendida esta desde una dimensión holística y en grados de complementariedad y reciprocidad donde entran a tallar estos principios, ¿no? Esta experiencia sapiencial primaria es eminentemente ritual, celebratoria, en grados de relacionalidad. Los saberes no se constituyen en función de las teorías científicas como lo condiciona o como lo entiende Occidente, ¿no? Son procedimientos más pragmáticos de grados de relacionalidad cognitiva. Esta experiencia primaria con el mundo andino es celebratoria, es simbólica y en ella el hombre aprende la realidad para manipularla. La realidad es recreada, se hace presente de manera concentrada, intensa en todo acto ritual, ¿no? Estas ideas son ideas de paz, de Zenón de paz. También tenemos por acá algunas ideas que hemos podido rescatar desde Bruce Manhey, los estudios de Bruce Manhey, de Hans-Georg Gadamer y de William Rowe, ¿no? Entonces acá partimos de la idea de reconocer la presencia de un pensamiento mítico arraigado en la cultura andina que tiene el componente conversacional, con una de las características que le otorga al runa una perspectiva coherente de su universo, ¿no? Este componente mítico remonta a un trasfondo experiencial que nos deriva de una matriz de saberes andinos y de una verdad no verificable que antecede a la escritura. Se trata de un soporte experiencial reflexivo que los ritos tienden a fijar, ¿no? Hans Gadamer nos dirá que el pensamiento racionalista moderno, lo mitológico, es todo aquello que se explica mediante la experiencia metódica en la que cobra mayor importancia establecer los límites entre el mito y la razón, ¿no? Al respecto afirma, cito, el mito se convierte en un portador de una verdad propia, inalcanzable para la explicación racional del mundo. En vez de ser ridiculizado como mentira de curas o como cuento de viejas, el mito tiene una relación con la verdad, el valor de ser la voz de un tiempo originario más sabio. Cierro cita. Desde esta mirada, Gadamer sitúa el mito entre las construcciones discursivas portadoras de una verdad alejada de la explicación racional y científica. Para Bruce Manhey, quien aboga por el estudio de los mitos andinos a partir de su relación con el contexto y de su carácter intertextual a lo que denomina narrativa conversacional, la presencia de un pensamiento mítico en la cultura andina evidencia la movilización de acciones festivas o celebrativas que fijan y reactualizan el mito. Esta acción se desarrolla a través del rito. Para Gadamer, el rito es una forma de actuar en la que el hablar se transforma en acción. Se procede ritualmente. Sus reflexiones sobre el rito se desarrollan a partir de la identificación de la dualidad de lo colectivo y de lo recíproco. Sobre esta idea, Gadamer sostiene la dimensión, cito, abro cita, la dimensión en que se realiza lo ritual es, sin embargo, siempre un comportamiento colectivo. Los modos de comportamiento ritual no refieren al individuo ni tampoco a las diferencias entre un individuo y otro, sino a la colectividad formada por todos los que juntos acometen la acción ritual. Fin de cita. Las prácticas rituales en la cultura andina se desarrollan para mantener o resistir el orden o equilibrio con el cosmos. Por ello, su accionar es colectivo, comunal. En ella intervienen todos los integrantes del ayu. En su despliegue se moviliza una multiplicidad de significados. En los ríos profundos, en Yaguar Fiesta, la presencia de los ritos que forman parte de los mundos ficcionales representados por Adgedas adquiere un especial valor. Su presencia se desarrolla en diversos momentos de la diégesis narrativa y permite comprender el carácter y los horizontes de sentido del pensamiento mítico que produce Arguedas en su obra narrativa. Muy bien, ahora me gustaría revisar estos pasajes de las dos novelas que hemos decidido revisar para esta disertación. Para el caso, Los ríos profundos, el capítulo 1, El viejo, ¿no? En los siguientes pasajes corresponden al capítulo 1 titulado El viejo. El niño Ernesto describe su llegada a la ciudad del Cusco. La sensibilidad del niño le permite advertir circunstancias adversas a la llegada de su padre a la ciudad natal. El Cusco no es la ciudad acogedora que él esperaba conocer. El mundo animista y su componente mítico se hace presente desde las primeras líneas de la descripción del muro inca.
Cito, toqué las piedras con mis manos, seguí la línea ondulante, imprevisible, como la de los ríos, en que se juntan los bloques de roca. En la oscura calle, en el silencio, el muro parecía vivo. La palma de mis manos llevaba la juntura de las piedras que había tocado. Cierro cita. Las piedras del muro inca tienen vida, se mueven, palpitan, respiran, el mundo dotado de vida, de Kamsay. En la cosmovisión andina, las deidades tutelares ordenan el mundo viviente. El Apu es quien segmenta, quien clasifica, quien imprime su orden en el paisaje. El Apu ordena el mundo. Este mundo instaurado a partir de las leyes, que si se infringen por los hombres, conducen a un desorden. Además, en la cita se advierte la presencia de los ríos. En la narrativa arguediana y en sus estudios antropológicos, Arguedas le ha imbrincado un espacio expectante y fundamental a la presencia del río, tal como lo sostiene Mauro Momani. Cito, el territorio verbal de la obra de Arguedas es irrigado por múltiples ríos divinizados o humanizados. Ellos atraviesan el territorio plural de la narrativa, poesía y ensayo. Fin de cita. La presencia de este río divinizado y el muro inca, piedra inca, la huaca, denotan la presencia de los elementos míticos que el niño Ernesto siente. Arguedas no solo configura actos ritualizados como parte de su construcción narrativa, sino que también propone personajes rituales quechuas, como lo afirma Martin Lienhard, que se configuran en sus diversas novelas y relatos cortos. De este modo tenemos al Danzac en la agonía de Razuñiti, a Rendón Wilca en Todas las Sangres y a Ernesto en Los Ríos Profundos. El acto ritual que desarrolla el niño Ernesto lo podemos observar en el siguiente pasaje de la novela. Eran más grandes y extrañas de cuanto había imaginado las piedras del muro incaico. Bullían bajo el segundo piso encalado, que por el lado de la calle angosta era ciego. Me acordé entonces de las canciones quechuas que repiten una frase patética constante. Yaguarmayu, río de sangre. Yaguarunu, agua sangrienta. Puctic, Yaguarcocha, lago de sangre que hierve. Yaguarhueque, lágrimas de sangre. ¿Acaso no podría decirse Yaguarrumi, piedra de sangre, o Putic Yaguarrumi, piedra de sangre hirviente? Era estático el muro, pero hervía por todas sus líneas y la superficie era cambiante, como la de los ríos en el verano, que también tienen una cima. Así el centro del caudal es la zona temible, la más poderosa. Los indios llaman Yaguarmayu a esos ríos turbios porque muestran con el sol un brillo en movimiento semejante al de la sangre. También llaman Yaguarmayu al tiempo violento de las danzas guerreras, el momento en que los bailarines luchan. Cierro cita. Del mismo modo que los apus, los ríos también son considerados dioses que expanden su poder. El niño Ernesto invoca al Putic Yaguarmayu, a la piedra de sangre hirviendo, para que aplaque el dolor de los pongos, que las huacas y los dioses apliquen su poder sobre los hombres avaros del Cusco. Ernesto rememora los cantos quechuas para pedir un acto de convulsión que desencadene cambios. De acuerdo con Mauro Momani, cito, el canto, la fuerza y la voz del río mantienen vínculos con la música. Su energía cósmica es despertada por el canto y se instaura en el hombre en forma individual o colectiva. Por esta razón, la correlación entre río, canto, fuerza y danza desencadenan movimientos de grandes proporciones, tal como ocurrió en el Taquionjoy, el canto de la enfermedad. Fin de cita. Este será el rol de Ernesto como personaje ritual desde los siguientes capítulos de la novela, en los cuales se busca el cambio, la revuelta y la transformación del mundo andino. El siguiente pasaje corresponde al ritual de Yaguar Fiesta. En la novela Yaguar Fiesta se aborda la realización de la fiesta taurina de acuerdo con las costumbres andinas en oposición a la decisión de las autoridades oficiales de que se desarrolle según el estilo occidental. La fiesta de la sangre pone en tensión la fuerza mágica del mito y su poder en el imaginario andino. A la vez problematiza el valor del mito como un medio que puede afirmar la acción colectiva de los indios y alcanzar sus objetivos, lo que por otro lado se confronta con el pensamiento de quienes ven en su poder mágico un signo de primitivismo. La relación entre el mito y la música y el rito, que es el tema de la presente ponencia, recorre las páginas de las novelas a través de escenas en las que predominan los efectos que producen los instrumentos musicales como el huacra, que tiene un poder mágico sobre los indios y sobre la naturaleza, y la magia de la danza del tancayu,
Además, los ritos asociados con ofrendas a los cerros en reconocimiento a su poder y a su protección que brindan a los indios evidencian las prácticas ancestrales que ponen de relieve la estrecha relación del hombre del Ande con las divinidades locales y su entorno. La captura del toro del Misitu, por otro lado, representa el poder de los indios, que al enfrentarse a un Auqui demuestran una capacidad que puede desafiar inclusive a las fuerzas superiores. Nuestra lectura se va a concentrar en los capítulos 9 y 11 de la novela, perdón, 10 y 11 de la novela. En el capítulo 10, titulado El Auqui, ¿no? Nos centramos en la posibilidad de identificar en el traslado del Misitu de la plaza de Pitkachuri, donde se desarrolla el Toropukllay. Algunos pasajes del capítulo ilustran el especial significado que tiene el rito, el mito y la música en el mundo andino. El Ayu de los Collao realiza una ofrenda al cerro Carguarazu para que le permita trasladar al Misitu a la plaza del pueblo. Los Collao reconocen que dicho cerro es el Auqui de todos los lucanas y que los pueblos de Puquio son protegidos por el Taita Carguarazu. La escena en la que se realiza la ofrenda es muy significativa porque revela la estrecha correspondencia entre los indios y la divinidad local, frente a la intención de un laica de Chaupi de ir solo con el Misitu. El Barayok le indica que había recibido una orden de ir con todo el ayu. El narrador nos dice que cuando estuvo escarbando la nieve para encontrar el suelo y enterrar la ofrenda, el Taita lo había dicho hablándole directamente al corazón. Cito, mi laica te va a guiar, pero tú vas a subir a Coñañi con los collaos, vas a llevar a Misitu para que juegue en la plaza de Pichacuri. Yo voy a mirar desde mi cumbre el Yaguar Fiesta. Además de autorizar en los indios que se lleven al Misitu, la cita enfatiza el poder omnipresente del cerro, ya que presenciará la fiesta taurina. Todo este capítulo, el pasaje, se desarrolla mediante esta revuelta que surge a partir de la posibilidad de atrapar al Misitu, y esto también está acompañado por un canto, ¿no? Ay Misitu, te vas a ir, ay lloraremos, las mujeres, ay Yanamayu, solito te vas a quedar, ay Pampa de Coñañi, solito, solito te vas a quedar. Acompañado Inés, por la disculpa, ha música. concluido tu tiempo, disculpa que te corte, ha concluido tu tiempo. Muchísimas gracias por tu ¿Puedo leer las participación. conclusiones, por favor? Si me ¿Está permites. bien? Muchas Está gracias. bien. A ver, entonces, en los ríos profundos y aguas fiestas se ponen de relieve los principios que regulan el cosmos andino animado, plenamente verificado, que establecen los horizontes de sentido y determinan el grado de significación de las manifestaciones rituales y de la tradición mítica. En la obra algueriana, el acto celebrativo exige la presencia del canto y de la música. A la vez, en él se revela el espíritu colectivo y la existencia de un rasgo conversacional que son características de los pueblos eminentemente orales. En el universo algueriano, la música y el rito se relacionan con las prácticas culturales de contextos sociales andinos. Los rituales corresponden a manifestaciones celebratorias de los pueblos de la Sierra de Perú, contienen elementos y referentes culturales que representan la cosmovisión andina y transmiten los saberes ancestrales de las comunidades indias. De este modo, los rituales del ayu movilizan una serie de significados que se articulan con el poder mágico del mito y se actualizan a través del canto, la música y la danza en las novelas de José María Arguedas. Muchas gracias. Gracias a ti, Inés. Bien, vamos a continuar con nuestro congreso en la mesa número 4. Ahora le toca el turno a David Elí Salazar Espinosa con el tema Una propuesta interpretativa a los orígenes de la mulisa. David es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente e investigador registrado en RENACIT del CONCITEC. Ha publicado los libros Discursos de Socavón 2006, Procesos de la Literatura Pasqueña, tomo 1, Poesía 2014, Proceso de la Literatura Pasqueña, tomo 2, Narrativa 2016, Estudio Crítico a la Odisea de la Columna Pasco de Juan Antonio Martínez 2019, Tradición Oral de la Provincia de Pasco, tomo 1, 2020, Tradición Oral de la Provincia de Pasco, tomo 2, presentado en noviembre de 2020, Destinos Inciertos 1998, Las Gotas de Jeve 1994, Allá Abajo 1992, conferencista y ponente en varios países como Ecuador, Chile, Israel, Colombia, México.
Fue becario en Israel y tuvo una corta estadía en Egipto. Actualmente docente de literatura y posgrado de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco. Adelante, David. David. Tu micrófono está apagado, al parecer. ¿Me escuchan, por favor? Ahora sí, te Sí. escuchamos. ¿Ven la diapositiva? ¿Lo ven, por favor? ¿Me confirman? También Ya, se visualiza. gracias. Ok, gracias. Bueno, en primer lugar, saludar por la organización de este segundo Congreso Internacional. Qué gusto de que lo realice la Universidad de Jujuy, de Argentina. Y precisamente mi tema va un poco relacionado con lo que los antiguos peruanos, en este caso serreños, y los viajeros argentinos del norte de Argentina realizaban y dio origen a una de las canciones más importantes, que es la Mulisa, que se difunde aquí en Pasco. Mi ponencia trata una propuesta interpretativa a los orígenes de la Mulisa. Bueno, dado al tiempo que me dan, voy a tratar de ser respetuoso. Voy a empezar. ¿Qué es la Mulisa? De repente para los peruanos sí es una música que muy bien pueden identificarlo, pero de repente algunos que no son de la zona o de otros países no lo pueden identificar. Voy a poner un pedacito del, del ritmo de la Mulisa para que identifiquen qué cosa es la Mulisa en sí. Parece que esto no es. Bueno, en todo caso, voy a continuar. La mulisa es un género musical tradicional de la Sierra Central Andina del Perú. Se canta especialmente en Cerro de Pasco, luego se ha extendido a Tarma, a Jauja, que son regiones del centro andino peruano, y hoy en día es una música masificada en todo el territorio de la Sierra Central del país. La mulisa es de un ritmo pausado, melodioso, ¿no? Es triste, es reposado, y su construcción, pues, generalmente, según las reglas, define al octosílabo, y lo que caracteriza especialmente en Cerro de Pasco es su sentido de queja, el sentido del dolor. En su primera etapa de creación, como se mantiene en Cerro de Pasco, estaba hecha para ser cantada, mas no para ser bailada. Mulisa, según los estudiosos, viene de mula. Según Dionisio Bernal, que es el primer estudioso de la mulisa, en su libro La Mulisa, en 1947, dice que responde a un proceso histórico al transporte de mulas que venía desde el norte argentino, Jujuy, Salta, Tucumán. Sería interesante, hago un alto aquí para ver, supongo que en Argentina tienen cierta testimonio o correspondencia de los muleros argentinos que venían a Perú. ¿Y a dónde iban a Perú? Especialmente iban a Cerro de Pasco, donde estaban las minas, y estas mulas servían para transportar los minerales desde Cerro de Pasco hasta Lima. Los arrieros peruanos venían a comprar las mulas y junto con los argentinos transportaban cientos de piaras de mulas hasta Cerro de Pasco. Una de las características más importantes de esta melodía es que el ritmo de la mulisa se mimetiza al compás del paso de la mula. Por eso es música lenta que forjaron los muleros peruanos y argentinos en sus largos viajes. Se dice que duraba el viaje entre 30 a 45 días. Las mulas se necesitaban en Cerro de Pasco para transportar los minerales con dirección a Lima. La llama, que carga muy liviano, fue reemplazada por la mula. El escritor Concolo Corvo, en El Lazarillo de Ciegos Caminantes, que es un texto sobre arrieros, dice en una parte que en Cerro de Pasco se vendían 2000 mulas diarias. Entonces hay que imaginar el comercio de mulas y la gran cantidad de estos animales que llegaban
allá para ser vendidas y generalmente para dar el trabajo a los arrieros. Según Pérez Arauco, 1998, la mulisa es la más hermosa creación musical que el Cerro de Pasco ha legado al Perú. Por ello trasciende y se mantiene hasta hoy. El primer estudioso de la mulisa fue Dionisio Rodolfo Bernal. Publica su libro La mulisa serreña en 1947 y la segunda edición sale en el 1978. Para Bernal, la mulisa vendría a ser una clara muestra de esa permanente e indesmayable coyuntura de ósmosis y simbiosis de la cultura nativa y la hispánica. Bueno, el libro presenta 5 capítulos, ubicación de la tierra, un poco voy a saltear esta parte, y ponerme a explicar sobre las influencias que hubo de la música antigua en la mulisa. Eh, la mulisa surge de este proceso histórico, como lo dijimos, del transporte de mulas desde el norte de Argentina hasta Cerro de Pasco. Y se supone que en todo eso ha habido una confluencia de géneros. Dionisio Bernal dice, por ejemplo, que la mulisa tiene la influencia del ségel, que el ségel es una composición estrófica de la métrica española de origen árabe. Se compone de una estrofa inicial temática o estribillo y de un número variable de estrofas compuestas de 3 versos monórrimos, seguido de otro verso de rima consonante igual a la del estribillo. El ségel fue muy popularizado como tipo musical por los juglares españoles y desde el punto de vista de la perceptiva, se convirtió en el metro más usado en los cantos populares hasta el siglo XVI. Aquí tenemos, por ejemplo, una parte del ségel y cómo esto se mimetiza en la mulisa. Pero mi corazón está lleno de dulzura hacia aquella que me maltrata. En la mulisa es el más dulce embeleso morir de amor a tu lado, dulcemente torturado por la fiebre de tus besos. También la mulisa tiene la influencia de la vidala. En Argentina se ha cantado mucho la vidala, que son canciones de versos octosílabos de características como temas amorosos con un estribillo. Generalmente es la música de los más humildes, de la población común y corriente, y que se generalizó, pasando a ser interpretada por los sectores medios y más altos. Probablemente, la vidala surgió del ségel, música árabe española, que vino con los inmigrantes españoles al Perú. Por ejemplo, esta canción hasta ahora se canta en Cerro de Pasco, pero eso también tiene la influencia de la vidala. No se puede, no se puede, me pongo a pensar, olvidar lo que se quiere, mis ojos por verlo. Y la mulisa que se canta hasta hoy, no se puede, no se puede, olvidar a quien se quiere, pues el amor verdadero junto a la tumba muere. Influencia del romance español. En España, los romances en el siglo XVI se distribuían en hojas impresas, en pliegos sueltos al público. De igual forma, la mulisa, especialmente en los carnavales de Cerro de Pasco, se reparten al público que asiste a estos festejos al que lo cante. Y precisamente bajo estos panfletos multicolores, ahí están transcritas las principales mulisas del año y que éstas participan en un concurso. Y así se registran las mulisas de inicios del siglo XX hasta nuestra época. Los romances incorporan las glosas, una especie de poema insertado dentro del corazón. Ahí tenemos un romance y al costado tenemos una mulisa. La tesis de Dionisio Bernal sobre el origen de la mulisa. Bernal dice que hay 3 espacios donde con mayor intensidad se produjo la mulisa: Cerro de Pasco, principalmente, luego Tarma y Jauja. Para Bernal la mulisa es triste, siempre tiene un sentido de queja. En última instancia es un hondo fatalismo, se queja del dolor del hombre, por sentirse incapaz de dominar el medio geográfico hostil que lo rodea, por no haber logrado conquistar el amor de su serafín por quien muere. A diferencia de la mulisa tarmeña, que es alegre, canta la geografía y el ambiente distinto a un emporio minero, su temática es más andina y agraria. Similar forma le confiere a la mulisa jaujina, que es netamente agraria. En cambio, en Cerro de Pasco,
La mulisa viene de un fuerte influjo minero. Frente a todas estas teorías que se han trabajado sobre la mulisa, Bernal, Pérez Araujo y otros, nosotros hacemos nuestra propuesta interpretativa. Desde mi examen, si queremos rastrear sigilosamente los orígenes de la mulisa, tendríamos que ir a los registros más antiguos de la música, incluso años atrás, en el proceso de formación del Segel. Propongo que la tradición poética y musical de la mulisa se emparenta con las antiguas casidas, que eran poemas largos y monórrimo, con metros sucesivos formado por la sucesión de sílabas, y eran poemas clásicos compuestos por poetas cuya visión trataba de retratar la vida de los árabes, especialmente dedicado a los viajes largos por el desierto acompañado por sus camellos. Las casidas árabes eran conocidas también como las poesías del camello, que recreaba las grandes hazañas de los viajeros con sus camellos por el desierto. De las casidas árabes desciende otro género poético y musical llamado la muazaca, que surge de la unión de la cultura árabe y española. Entre la casida y la mulisa existen dos aspectos similares. El primero es que la casida, como la mulisa, son canciones de viajeros. Son canciones que están compuestas en el primero por los comerciantes árabes que cruzaban el desierto y en la mulisa por los muleros argentinos y peruanos que cruzaban los Andes desde el norte argentino hasta el Perú con grandes piaras de mulas. Ambas tienen melodías muy pausadas, no están hechas para bailar, más bien están hechas para ser cantadas. Además, el ritmo de la casida es lento, similar al paso que da el camello. Lo mismo podemos decir que la mulisa, cuyo compás está determinado por el paso de la mula. Por lo tanto, el cuadro que planteamos es lo siguiente. Primero, las casidas árabes. Estas derivan en las muazajas, luego en el segel, que es una canción más popular, y cuando vienen los españoles traen el segel y se transforma en los romances. En la vidala y posteriormente de la influencia de la vidala surge la mulisa como un proceso creativo que surge en el siglo XIX y que se canta hasta nuestros días. Finalmente, aún no están agotados los estudios sobre la mulisa. Yo pienso que por el contrario hay más estudiosos que deben plantear sus horizontes de investigación a estos temas. Hasta hoy falta un inventario de mulisas, generalmente del siglo XIX. En Tarma se han registrado mulisas desde 1859 y en Cerro de Pasco tenemos mulisas desde 1889. Pero necesitamos hacer todo este inventario para que efectivamente veamos cómo ha sido la producción generalmente de estas composiciones. Pero hay un peligro. Lamentablemente, en todos estos documentos que hemos podido registrar, existen las letras, están las composiciones, pero, valga la redundancia, no se ha podido registrar la melodía, traspasar la melodía al pentagrama para poder recuperar esa melodía de las mulisas. Solamente tenemos registrado cerca de 12 melodías y en esas melodías a veces se han cambiado las letras, pero la melodía sigue igual. Entonces, este es un proceso también que falta trabajar y esperemos con los años las nuevas propuestas, los nuevos investigadores puedan solucionar y darle salida a esto. La mulisa, por tanto, es la canción más importante que el pueblo de Cerro de Pasco ha creado y que perdure en el tiempo. Y es nuestra obligación como estudiosos perdurarla y que estas canciones se revivan y se registren para que nuestro pueblo de Cerro de Pasco tenga memoria histórica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, David, por ilustrarnos sobre la mulisa. A continuación, bueno, me toca hacer o presentar mi tema.
De forma breve les diré que laboro en la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas. Actualmente también estudio un doctorado juntamente con Inés y pertenecemos al grupo ES Andino. Bien, voy a presentar mi pantalla. Un momento, por favor. ¿Me confirman si se visualiza? Sí, sí se visualiza. Muchísimas gracias. Bien, a ver. El tema es Tincuy, el Pucllay-Taki y el Huayno. Surge la necesidad de abordar este tema por cuanto es parte de mi tema de investigación. Sabemos que la música, el canto, constituyen una de las manifestaciones ancestrales más significativas de nuestros pueblos. A través de ellas podemos dar a conocer nuestros sentimientos, pensamientos, las vivencias e identidad. Se ha transmitido de generación en generación como parte de su interrelación con la naturaleza. En el contexto andino, la música acompaña al ciclo anual de las diversas actividades como cosechas, siembras, carnavales, herranzas, como también otros acontecimientos que se suscitan dentro del ayllu. Surge entonces la necesidad de acomodar la música y los cantos acordes a la ocasión. El Tincuy es el encuentro de opuestos complementarios. Incarri Cowi, en su afán de dar una aproximación a la definición de Tincuy, abro cita, afirma que está ligado a la identidad y su posibilidad de afirmación y de diferencia. La pelea permite diluir tensiones acumuladas y propicia el funcionamiento de lo colectivo. Entonces, esto quiere decir que para mantener la armonía y amistad es necesario también, aunque parezca contraproducente, que haya enfrentamiento entre dos grupos. De esta manera se contribuye a superar la exclusión y la marginación en diversos escenarios. Este saber andino se ha tomado en cuenta para estudiar y analizar la producción literaria en lenguas nativas. Mauro Mamani afirma que Tincuy es una categoría cultural andina que sirve para explicar los procesos socioculturales y las manifestaciones discursivas como la literatura producida en contextos tensionales. Este enfrentamiento tiene fines reguladores que permiten estabilizar las fuerzas que se oponen. En este contexto, afirmamos que existe un Tincuy, encuentro de contrarios, entre el Huayno y el Pucllay-Taki, debido a que son distintos géneros musicales andinos. El Huayno es de una temática generalmente triste, deprimente, melancólica, nostálgica, aunque algunos tratan de humor y la alegría. Nos remiten al amor de la mujer, al terruño, ¿no? Frente al carnaval o Pucllay-Taki, que es alegre, festivo, picaresco, y nos remiten a las fiestas, en el contexto de la fecundidad, al juego. El huayno, por otro lado, es una forma musical de contexto libre, que se asocia a diversos contextos. Esto quiere decir que se ejecuta en cualquier ocasión del año. No hay una fecha específica para poder interpretar huaynos. Por otro lado, el Pucllay-Taki es el canto, ¿no?, del carnaval. Es parte de un ritual que se realiza en agradecimiento a la Madre Tierra y está asociado a la música de las fiestas. Se rige al calendario andino y se ejecuta solo en tiempo de carnavales, entre los meses de febrero y marzo,
Sin embargo, a pesar de sus particularidades, ambos se unen para fortalecer el universo musical y cultural andino, pues no solamente es música, danza, canto, también es poesía que nace del sentir del pueblo. Bien, entonces con esta breve explicación vamos a presentar un Pucllaitaqui y un huayno. El Pucllaitaqui Puca Puliracha, recopilado en 1942, ¿no? Y Profesorita, inicialmente denominado la Avenida de Antarajra, que ahora, bueno, fue registrada por los campesinos como Profesorita. Entonces, si nos damos cuenta, el Pucllaitaqui, Puca Puliracha, está escrito en quechua. No tiene un autor, ¿no? Fue recopilado por Víctor Navarro del Águila, mientras que el huayno Profesorita inicialmente fue compuesta para un concurso de música en el distrito de Huancaray, de la provincia de Andahuaylas. Y fue registrado por los campesinos y también lo podemos encontrar en el libro Taquininchi, Los Cantares del Perú Profundo, de Hugo Carrillo, en el 2018. Bien. Extraemos de allí solamente algunos versos en cuanto al Tincuy en el Pucllaitaqui. Tenemos Cholita de pollera roja, ¿no? Describe la vestimenta de mujer soltera que delata alegría y vitalidad, ¿no? Rebozo grosela, que es la parte de la vestimenta que hace juego con la pollera roja, ¿no? También hace alusión al fruto del color rojo, ¿no? Y frente al cuarto y octavo verso, ¿no? Que dice: como el cholito poncho de vicuña, vestimenta de varón, elemento de alcurnia, belleza y atracción. El pañuelo de seda, elemento indispensable del varón. Entonces, en este verso o en estos versos elegidos, denotamos, ¿no?, el color rojo, la alegría, ¿no?, que se presenta en los carnavales, la ironía, la picardía, porque esta canción narra, ¿no?, sobre el encuentro que tienen dos jóvenes mozos en un maizal, ¿no? El dueño los encuentra y advierte que han tumbado el maizal. Entonces le dicen, el dueño se molesta y les dice: ¿qué están haciendo en mi maizal? Les voy a avisar a sus padres que han tumbado mi maizal. Y ellos responden: no nos importa que nos llamen la atención, por cuanto estamos en carnavales y todo está permitido, ¿no? Es una interpretación que les estoy dando, que puede interpretarse también de distintas maneras. Sin embargo, en el carnaval, ¿no?, hay cierta permisibilidad en el tiempo de carnavales, y también, claro, es el momento del florecimiento del amor, por cuanto también se dan estas facultades. Y en cuanto al Tincuy en estos versos, es que ambos se refieren a la vestimenta típica que se usa en los carnavales para bailar. Veamos ahora el Tincuy en el huayno Profesorita. No sé si se está visualizando las diapositivas que estoy proyectando. A ver, un momentito. ¿Me confirman, por favor? Sí se visualiza. Me parece que no se está visualizando. Se visualiza. Gracias. Continuamos entonces con
Bien. En el huayno Profesorita, ¿no? En la primera estrofa, ¿no? Dice río de Andahuaylas, se refiere al río Chumbau, que es poco caudaloso y que cruza la ciudad todo el tiempo y es de aguas muy contaminadas. Frente a la segunda estrofa, que es la avenida de Antarajra, la afluencia repentina y violenta del agua, ¿no? Esta avenida cruza la zona rural en el distrito de Huancaray, solo en tiempo de lluvias y de aguas poco contaminadas. Y ambas refieren, ¿no?, al agua como elemento de la naturaleza que quieren forzarlo a volver a ella. Bien. En cuanto al Tincuy en el huayno Profesorita, Linda Profesorita es la mujer de la zona urbana que lo salva de la ignorancia, proporcionándole educación. Y la segunda estrofa hace referencia a la linda Huancarinita, que es la mujer de Huancaray, de la zona rural, que salva al varón de quedarse solo, de quedarse chulla. Entonces, ambas mujeres salvan al varón, una de la ignorancia y la otra de sus desgracias de amor. Haciendo una comparación entre el Tincuy, entre Puca Pulleracha y el Profesorita, que es el huayno, tenemos que en el género musical, el Pucllaitaqui se canta y se baila en los carnavales, mientras que Profesorita, que es un huayno, se canta y baila en cualquier ocasión. En cuanto al idioma, fue recopilada en quechua, Puca Pulleracha, en 1942. Y Profesorita fue originalmente compuesta en español en 1964. En cuanto a la temática, es alegre, Puca Pulleracha, encierra ironía, doble sentido y carga erótica, mientras que Profesorita, bueno, es melancólica, encierra nostalgia. En cuanto a la autoría, Puca Pulleracha es de autor anónimo, mientras que Profesorita fue escrita por profesores en un concurso. Integran distintos autores, Reinalda Malpartida, Rolando Vargas. Bueno, ya les dije que era para un concurso de canto. Los instrumentos que se utilizan en Puca Pulleracha tenemos el latinja, la quena y el violín. Y en Profesorita, bueno, se han incorporado instrumentos electrónicos con andinos. Entonces, ambos géneros musicales son andinos, no solo son música, sino también son poesía. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que ambos géneros musicales nos remiten, ¿no?, a la cosmovisión andina, a la forma de vivir, a la forma de pensar, y generalmente ambos también se practican, aún se siguen practicando, pero en los contextos que ya les había explicado, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Vamos a continuar ahora con la siguiente ponencia. Un momentito, por favor. Dejamos de compartir. Un momentito, tengo cierta dificultad. Bien. ¿Se sigue visualizando mi pantalla? Sí, ahora sí. Bien. Vamos a presentar ahora a nuestra última ponente para luego empezar ya con las preguntas. Rap Taquita Nisjanta, versos de rap, las poéticas de la resistencia andina en el rap en quechua andino, de Lina Antonella Gutiérrez. Ella es de la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Es estudiante avanzada de la carrera de profesorado y licenciatura en letras de la Universidad Nacional de Jujuy. Es alumna adscrita en la Cátedra de Introducción a la Literatura desde el año 2017. En el año 2019 obtuvo la beca de movilidad estudiantil Criscos, la cual otorgó la posibilidad de cursar un semestre en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú.
En la misma obtuvo el primer lugar en el concurso de Juegos Florales UNSA 2019, categoría ensayo. Cursó materias especializadas en lengua nativa, quechua y literatura oral. Además, forma parte del ailo académico y actualmente es becaria SIN y sus investigaciones se abocan a las poéticas modernas del rap en quechua en la región andina. Y vamos entonces a Lina Antonella, el tema. Bueno, gracias por la presentación. No sé si me escuchan. Te escuchamos. Bien. Bueno, mi trabajo se titula Rap Taquita me encanta, versión de la PAP, las políticas de la resistencia andina en el rap en quechua andino, y acaso este trabajo sea la continuación de un trabajo mayor que comencé en el año 2019 y que pude presentar en el primer PILCA en la ciudad de Arequipa, y en el que me aboqué a encontrar puntos de conexión siempre la poética de Liberato Cani, artista peruano y pionero del rap en quechua en Perú, y la poética de José María Arguedas, ¿no? Una continuidad, si se quiere. En estos momentos voy a, voy a interesarme por definir una poética, si se quiere, del rap y de qué manera me aproximo a ella, ¿no? Desde la performance en este caso. Me interesa definir también de qué forma estas prácticas y desde el rap actualizan, si se quiere, la poesía quechua andina y plantean nuevas temáticas y nuevas maneras de decir y hacer poesía, ¿no? Este artista Liberato Cani va a trasladar el conocimiento andino a través de lenguajes, de metáforas y de imágenes culturales a otras partes del mundo, ¿no? Configurando lo que Julio Noriega llama literatura trasandina, ¿no? Los objetivos centrales son profundizar el conocimiento sobre el rap en la región andina, así como un evento cultural y social con la característica de divergencia, ¿sí? En donde la estrategia principal se va a sostener en la andinización de elementos artísticos, y a partir de ella vamos a reconocer una funcionalidad de la lengua quechua como una estrategia de resistencia y de reivindicación de la cultura andina, ¿no? Para identificar una poética del rap en quechua me interesa mostrar cómo es que el rap como género musical surge sí, a partir de experiencias sociales periféricas de la cultura afroamericana, ¿no? En Norteamérica. Y ella empieza a tener gran impacto en un público que es cada vez más amplio y que se va acercando, ¿no? Alrededor de los 90 llega al cono sur de América Latina y consigue, ¿sí?, mostrar de igual manera que en su origen los condicionamientos desfavorables marginales que sufren las minorías étnicas, ¿no? Es una expresión, por tanto, una expresión social que va a construir un discurso, si se quiere, contrahegemónico, es decir, un discurso que va a cuestionar y que va a interpelar a un orden, ¿no? En este sentido es una herramienta de lucha para muchos sectores sociales que están como oprimidos, ¿no? Son sectores que van a construir sus relatos a través de letras que tienen una alta carga social, ¿no? Termina desafiando en la práctica del rap, termina desafiando una lógica que establece un poder, ¿no? E instaura a la vez un movimiento que reacciona contra estas opresiones y desigualdades, ¿no? Se cuestiona, se pone en evidencia una crítica al poder dominante. Joana Kunin, en un trabajo muy interesante sobre el rap paseño, es decir, en La Paz, en Bolivia, va a reconocer cómo este rap en el altiplano andino va a ser parte de un proceso de reconstrucción discursiva y subjetiva de una identidad quechua, pero también aymara. Y es que esta expresión artística y discursiva puede mirarse como una práctica de resistencia y de la cultura contemporánea. Recuerdo una cita que García Hurtado y Roca Palacios decían, y era algo así como: el hombre andino
para sobrevivir construye su propio orden y lo adapta, ¿no?, a las circunstancias. A las circunstancias para mantener una resistencia cultural y política. Y es interesante, además, pensar que por definición las canciones de rap son concebidas para ser ejecutadas de manera oral, ¿no? Lo que va a estimular desde los modos de percepción el sentido auditivo. Y esto coincide con la manera de percibir las cosas en la cultura andina. Si podemos pasar una filmina. Acá está, es lo que les digo. Esta es una imagen del último disco de Liberato Cani, que se estrenó en febrero de este año, en el que está con Picaflor, están compartiendo una canción, mientras él rapea, él canta un guayno, ¿no? Es el momento de interacción entre lo contemporáneo y la tradición, ¿no? Si seguimos bajando, va a ser también de nuestro interés en este trabajo contribuir con aportes significativos, lo que profundicen el conocimiento que existe sobre el rap en la región andina y siempre identificándolo como un evento cultural, social, divergente. Vamos a pensar al rap como una práctica oral que va a involucrar un evento, como les digo, y el evento, tomándolo como lo piensa Espino Reluce, es la fusión de circunstancias, ¿no?, que van a hacer posible la producción de un texto oral. Y el discurso, por otra parte, va a ser el que va a construir significados entre el hablante y el oyente, ¿no? La práctica del rap, si nos ponemos a pensar, está inmersa en la oralidad, y la oralidad es un evento, una performance que va a situar en determinado espacio una interacción social, ¿no? Una experiencia, es una práctica que realiza un evento y que se participa de este, ¿no? Es importante en este sentido considerar que hay un contexto social y hay problemáticas que rodean a los actores involucrados, ¿no? Y son de las que se van a hablar en el discurso. Una aproximación que me parece súper válida es a partir del concepto de performance en la complejidad artística que se aborda, ¿no? ¿Por qué? Porque me permite abrir el panorama y comprender mejor el sentido de estas producciones, ¿no?, que no se reducen a un marco escrito. La performance incluye elementos que están fuera de lo lingüístico y que tienen que ver con el baile, el cuerpo, ¿no? La palabra performance es usada para nominar a las propuestas artísticas que necesitan de una audiencia para su exhibición. Se va a tratar de una disposición artística, si se quiere, ¿sí?, que va a mezclar recursos musicales, teatrales, visuales. Y en la ejecución performativa va a ser posible entonces, sí, como vemos ahí en el escenario, analizar las representaciones simbólicas y en ellas la transmisión de información cultural que hay, ¿sí? Quien enuncia, quien canta, en este caso Liberato Cani, va a crear un ideal identitario, sí, que lo va a caracterizar, y que además en sus cantos se van a presentar elementos paralingüísticos, es decir, gestos, danzas, expresiones, todo lo que tiene que ver con lo performativo. Esta performance puede contener información cultural que va a influenciar desde la subjetividad a la audiencia. Si ven, los hombres están haciendo danza de tijeras y demás, es súper interesante revisar eso, ¿no? El artista va a ir muchísimo más allá de la interpretación y se va a convertir en una especie de mediador generacional de los fenómenos sociales, ¿no?, que están ocurriendo, y va a aportar a través de sus acciones un contenido cultural a las nuevas generaciones. Si revisan hasta la vestimenta que tiene él, siempre trae colgada, bueno, siempre tiene elementos, ¿no?, que transmiten información cultural. Y en este sentido podemos pensar que la música es una narrativa de identidad por sí misma, ¿no? Va a ser emisora de saberes y va a estar dirigida a orientar a los miembros de una comunidad, puede ser para crear conciencia de ellos mismos y de su lugar en el mundo, ¿no? En la performance de Liberato Cani vamos a ver que se difunden posturas ideológicas, políticas, también planteamientos y
problemáticas que se relacionan con la vida cotidiana de las personas, inclusive el tema del bilingüismo, ¿no? Virginia Zavala trabaja en un capítulo, Pedagogías sobre las disidencias, un capítulo muy interesante sobre el tema del bilingüismo en juventudes como Renata Flores o Olivia Tocani, les recomiendo para que lo lean. Bueno, voy finalizando. El artista va a configurarse una especie de comunicación que va a replantear esos contenidos de tal forma que puedan preservar, pero también innovar en la cultura a la que se las destina, ¿no? Pienso que conservar la palabra viva más allá de la escrita, ¿no? Y transmitir saberes es un acto de valor que nos va a devolver a una memoria colectiva, a una memoria ancestral, ¿no? Se trata acaso de creaciones que actualizan, que reactualizan las formas de decir y hacer poesía. Para Julio Noriega, el nuevo poeta andino, quechua, está buscando otros rumbos a la hora de hacer poesía, ¿no? Y estos nuevos poetas buscan formas que van a crear una poética moderna de la lengua nativa, así la interacción entre el espacio urbano, lo que Viveros Tocani en sus letras llama selva de cemento, y la interacción entre el pueblo quechua-hablantes es la distinción principal, ¿sí?, en su poética. Algunas de mis conclusiones es que asimilar la lengua dominante, sí, castellano, a la vez que permanecer en constante práctica de la lengua nativa, de la lengua materna, va a constituir, sí, una práctica de resistencia. Usar una lengua nativa es compartir la memoria que esta guarda, ¿sí?, involucrarse además con las experiencias que buscan la reafirmación de la identidad, porque la reconquista de la lengua materna es una práctica de resistencia. Acá les dejo un pedacito de la letra Rap en la Casa, y si ustedes la pueden leer, en la parte de abajo, él reafirma su identidad continuamente, en esa identidad andina, que en las letras se canta en quechua, pero hay partes también en castellano donde encontramos, por ejemplo, algo como esto. Me quedo con una idea de Gonzalo Espino Reluce, donde él plantea, ¿no?, que en la región andina estamos viviendo un momento nuevo en el que la poesía se va a plasmar como un proyecto común desde las lenguas originarias, ¿no? Por eso me parece que incluir la práctica del rap en lengua originaria resulta más que necesario. El rap andino nos va a permitir pensar en las producciones poéticas orales de la modernidad, de la contemporaneidad si queremos, y cómo ellas van a constituir un fenómeno que involucra y tensiona dos mundos diferentes: el mundo norteamericano y el de la modernidad en el que surge el rap, ¿no?, como género artístico y demás, y el mundo andino, que va a reformular y reivindicar los temas y el estilo, ¿no?, que recupera una memoria ancestral, si se quiere. Como resultado, ¿qué tenemos? Bueno, se va a poner de manifiesto conflictos lingüísticos, culturales, ideológicos, que van a mostrar un mundo en tensión, y también la vigencia y permanencia de prácticas y saberes andinos, ¿no? La fusión, la difusión del quechua crea una continuidad de la lengua desde un lugar que a veces lo pensamos desde la marginalidad, no desde la choza también, como plantearía Espino Reluce. Levantar la voz para liberar Tocán y correrse de las quimeras del silencio, si se quiere, es hacer oír una voz quechua, ¿no? La misión principal del artista sea acaso el empoderamiento de la voz y de la cultura. Pienso que estamos ante una propuesta artística que va a fusionar, sí, lo ancestral, pero también que va a funcionar lo contemporáneo, y va a desarrollar una herramienta innovadora de lucha, ¿no? Una herramienta que va a reformular un nuevo código comunicativo que busca mantener vigente una reconquista lingüística, y en esta práctica se intenta también hacer renacer la oralidad, ¿no?, pensando en lo que no surge de lo escrito. Así que, bueno, no continuamos más con el tema, si tenemos tiempo para alguna pregunta, y me interesa que revisen, que lean, que lo escuchen, es sumamente interesante.
Muchas gracias, Lina. Hemos concluido con la disertación de los 5 ponentes. A continuación vamos a solicitar a los presentes si tuvieran alguna pregunta para todos los ponentes. Pueden escribir un mensaje o también pueden encender sus micrófonos. Les acaban de compartir también el formulario de asistencia. Tanto ponentes como asistentes deben registrar su asistencia, por favor. Bien, yo quisiera hacer un comentario respecto a la participación de David en cuanto a la mulisa. Él nos hacía referencia de una estrofa. No se puede olvidar a quien se quiere. Y porque el amor verdadero en la tumba muere, me parece que era así. Me recordó a esta mulisa a que también se canta como un pucllaitaqui. También lo escuché en los carnavales. Entonces, seguramente el ritmo es diferente en la mulisa. No sé si nos podrías reproducir el ritmo de la mulisa para conocerlo también. David. Gracias. Sí, Sí. cuando se trata de bienes culturales como el folclore, estas transitan generalmente en muchos espacios, pero esta mulisa es de 1927 y está registrado en este libro, o sea, que es el libro de Bernal, que es la mulisa de 1947. Entonces, es más probable, no he encontrado datos que puedan ser de repente más antes y quizás en los otros espacios del sur peruano hayan estas cosas. Pero los bienes culturales transitan muy rápidamente en los espacios. Y es así, en esos lugares se apropian y ya forman parte como si fueran suyos. Entonces cambia la melodía. Por lo tanto, versiones de esta mulisa han sido también transitadas en otros espacios, en otros géneros. Incluso yo escuché una balada, no una balada, claro, ¿no? Cantaba por los Pasteles Verdes, también he escuchado. Entonces, ese es probable, pero el registro que hizo Rodolfo Bernal es de 1927, entonces creo que es una de las antiguas. Ahora, es importante ver el tema respecto a cómo, como decía en la ponencia, no se han registrado las melodías. Y eso es nuestro problema. Están las letras, están las canciones, pero las melodías son muy pocas. Y como decía, las melodías son las mismas a veces en varias mulisas con distintas letras. Entonces, esto es para nosotros una cosa, de hecho, los creadores no han tenido el cuidado para registrar en el pentagrama y así hubiésemos tenido una memoria muy interesante de esta cosa. Entonces, se dice, no se puede olvidar al quien se quiere, porque el amor verdadero hasta de la tumba muere. Más o menos así es el tono de esa música. Gracias. Muchísimas gracias por compartirnos también el ritmo. Bueno, yo lo sé en el ritmo del pucllay, que es más rápido, más alegre. Sin embargo, y el saber que es una mulisa y recopilada en 1927 me llama la atención. Muchísimas gracias. Si alguien desea hacer alguna pregunta o algún comentario, estamos para escucharlos. También los ponentes están esperando de repente alguna consulta que ustedes deseen realizar. Bien. ¿Puedo? Yo Adelante.
Quería justamente plantear, bueno, que me parece hermoso poder haberlos escuchado a todos y cada uno de ustedes. Creo que han planteado investigaciones que son novedosas, llamativas, y me encanta que exista este espacio donde, a pesar de la distancia y de lo complejo que es encontrarnos en estos días, justamente pueda escuchar a personas tan queridas como Dionisia, ¿no? Como Inés, y bueno, y tener la posibilidad de escuchar a todos los ponentes con temas que están muy vinculados, muy cercanos, aunque planteados desde perspectivas distintas, ¿no? Con visiones contemporáneas también que me parecen súper interesantes en ese sentido. Por lo tanto, mi comentario, en realidad, más que pregunta, es como felicitarlos a todos, y sentirme súper agradecida de aprender a través de ustedes. Así que muchas gracias. Gracias a ti, querida Gracias, Giovanna. Un Giovanna. gusto también de verte después de mucho tiempo. Muchísimas gracias. Bien. ¿Alguien más desea hacer algún comentario, pregunta? Bien, si no hay más preguntas o comentarios, pedimos a Eddie si nos pudiera también de repente hacer de repente participar respecto al tema o algo que le faltó completar a decir. Eddie. Sí, muchas gracias por este espacio, quizás breve, como para también, como bien mencionas, completar algunas ideas que habían quedado en el aire, ¿no? Puntualmente, quería justamente a través de esta exposición, porque he visto también que muchas de las disertaciones que se han podido presentar tienen efectivamente, como lo había mencionado, como se había mencionado, relación en tanto se pueda plantear los discursos regionales desde diferentes perspectivas, ¿no? Y justamente quería comentar, o más que comentar, complementar la exposición anterior, o la disertación inicial que había presentado, a partir de la idea del huayno, ¿no? De este huayno que es expreso Puquio Pérez Alvela, solamente como para manera de conclusión mencionar, ¿no? Que efectivamente el huayno como un discurso que también testimonia, que también puede dar cuenta de ciertos momentos de la vida en este caso pues del mundo andino, tiene su máxima expresión justamente en cantos de la migración, ¿no? En ese sentido pues me parece muy interesante observar cuando de pronto vemos a Expreso Puquio Pérez Alvela cantado precisamente por migrantes que radican en Lima, pero que justamente a través de estos cantos revitalizan, ¿no? Su identidad hacia, no necesariamente Ayacucho en general, sino también hacia determinados microregiones, como se les denomina, ¿no? En ese sentido, pues, quería resaltar ese aspecto, sobre todo en el carácter memorístico de la memoria, como justamente recuerdo el doctor David mencionaba, la memoria histórica, ¿no? Que no necesariamente se encuentra en archivos escritos, ¿no? Sino que también en este caso podemos encontrarlo en composiciones culturales artísticas tales como el huayno, ¿no? Eso puntualmente es lo que quería comentar. Muchas gracias, Rafael. Inés, ya para concluir también. ¿Qué tal? Sí, gracias, Dionisia. En realidad sí, el tiempo fue bastante apremiante. Me hubiera gustado terminar con la última parte del análisis, pero sin embargo hay que decir que cada uno de los relatos y cuentos y novelas de José María Arguedas invitan a reflexionar sobre cada uno de estos géneros musicales. Yo la verdad estoy muy contenta de haber escuchado a David Salazar con respecto a la mulisa, ¿no? A Rafael con respecto al huayno, porque es uno de los géneros más estudiados
y de más presencia en la narrativa arguediana, ¿no? Y también, ¿por qué no?, a Anto Kutcher, ¿no? Porque está observando desde su presentación este diálogo que existe entre la creación poética oral, entre la música, entre la danza, ¿no? Y sobre todo reflexionar sobre cuán viva está esta cultura oral, ¿no? Presente no solamente en los estudios literarios, sino también en el plano cultural, ¿no? Que nos invita a reflexionar. Particularmente desde mi análisis, yo dejé este texto sobre el análisis de Yavor Fiesta, el capítulo número 11 de la novela, y en realidad es el capítulo más enriquecedor, es el capítulo que interesa más por la mayor cantidad de presencia de instrumentos musicales, de la música que acompaña la diégesis narrativa, ¿no? La música no es un componente que está identificada de manera de repente decorativa, ¿no? O como un elemento más que se inserta como parte de la narración, sino por el contrario determina el desarrollo de los hechos, de los acontecimientos, ¿no? Esto sucede con el canto del Jarawi, ¿no? De las mujeres, ¿no? Que ahonda el sentimiento, ¿no? Presiona a estos citadinos que se sienten un poco intimidados por las voces de las mujeres, incluso al mismo torero que decide ya no realizar la corrida, ¿no? Esto cambia totalmente el desarrollo de los hechos narrados y termina pues desarrollándose el ritual según la usanza india, ¿no? Todos los textos de Arguedas recorren estos pasajes de construcciones poéticas orales, ¿no? Están impregnados, están matizados de estas estructuras poéticas orales y la verdad invita a reflexionar y buscar el origen de cada uno de estos géneros para poder también entender cómo Arguedas concibía cada una de estas interpretaciones poéticas para poder incorporarlas en su narrativa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Inés. David, brevemente, por favor. Bueno, gracias. Agradecer a todos. Bueno, lo veo en la sala a Betina, Camposalma, Florencia. Gracias por invitar. El año pasado estuvimos en el congreso que organizamos sobre Escorza. A Antón Cruche los conocí en Arequipa el 2019 cuando estuvimos, y a todos creo que es una bonita oportunidad este reencuentro y creo que ha sido una mañana muy bonita y saludarlos a todos, ¿no? Los saludo desde Cerro de Pasco, la ciudad más alta del mundo. Estamos allá. Gracias. Muchas gracias. Y Antonella, Lina Antonella, gracias también. Y Adelante. también quiero extender mis agradecimientos y mis saludos. No andar más sobre la exposición, que la verdad que me apasiona, pero terminar los minutos agradeciendo el espacio. Como dijo David, nos encontramos en Arequipa, siempre recuerdo Cerro de Pasco por él, así que es un placer tener el espacio, la oportunidad de compartir. Me llevo exposiciones hermosísimas, súper interesantes. Y bueno, los invito a que también nos hagamos partícipes de las otras mesas y que nos sigamos encontrando. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes. Damos por cerrada la mesa número 4, estudios performáticos en el mundo andino, acción, oralidad, música, canto, danza, en el contexto del segundo Congreso Internacional de Literaturas y Culturas Andinas. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Continuamos con la actividad. Gracias. Gracias.